Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. La apreciación crítica que me tocó hacer fue sobre el seminario 11, que es el papel de las hormonas vegetales en la mejora de la fotosíntesis, y fue publicado en 2020 por John Wiley y Sons. Introducción. Las plantas han desarrollado un mecanismo complejo para detectar, responder y adaptarse para evitar las diversas tensiones ambientales. Estas tensiones afectan el funcionamiento de la planta y resultan en la pérdida de rendimiento, un problema grave que influye en la productividad de la comunidad agrícola y agrícola mundial. También afecta a los productos de nutrición vegetal, que son el objetivo de los actores agrícolas en el desarrollo de la escasez de población y tierra cultivable. Los mensajeros químicos producidos durante la regulación de los procesos fisiológicos en el ciclo de la vida de una planta, desde la germinación hasta la senescencia, se consideran hormonas vegetales. También se les conoce como fitohormonas o reguladores de crecimiento de las plantas, ya que influyen directamente en el crecimiento y desarrollo de toda la planta y coordinan simultáneamente la respuesta de la planta durante los estreses abióticos y bióticos. Hay una serie de fitohormonas que influyen en las respuestas fisiológicas. Algunas de las fitohormonas principales o clásicas son las auxinas, citoquininas, giberelinas o ácido giberélico, ácido abscísico y etileno, que se descubrieron durante la primera mitad del siglo XIX. Otros reguladores del crecimiento de las plantas identificados más recientemente son los estrigalactanas, brasinoesteroides, óxido nítrico, ácido jasmónico y ácido salicílico, según lo informado por Sander y Stell, y algunos autores, con diversas contribuciones a los procesos fisiológicos de la planta. Además, las fitohormonas controlan el proceso, no solo de sus concentraciones, sino también de los cambios en la sensibilidad celular. Estos compuestos naturales son afectivos a concentraciones muy inferiores a las de la vitamina u otros nutrientes. Definición de términos utilizados en el artículo: CK, citoquinina; GA, giberelinas o ácido giberélico; ABA, ácido abscísico; NO, óxido nítrico; JA, ácido jasmónico; SA, ácido salicílico; IAA, ácido indol 3-acético; y PUFA, ácido graso poliinsaturado. El objetivo sobre esta investigación es proporcionar datos sobre las regulaciones de varias hormonas durante el estrés, tanto biótico como abiótico, que influyen en la fotosíntesis. También revelará la forma en que la planta se defiende de los cambios fisiológicos, mitigando con las condiciones del estrés. Materiales y métodos. Para poder saber el desarrollo del artículo, tenemos que saber el concepto de fitohormonas, o también llamados perros guardianes del crecimiento y desarrollo de las plantas. El concepto de fitohormonas en la regulación de la fisiología y el desarrollo de las plantas se desarrolló a principios del siglo XX. Los detalles de inducción, producción, transporte y función de fitohormonas han sido bien documentados con las herramientas moleculares y genéticas modernas. El fisiólogo de las plantas, Sanch, llamó a estas moléculas sustancias formadoras de órganos, que luego Fichte en 1909 denominó hormona para describir el fenómeno post-floración de las orquídeas. Se descubrió una cadena de compuestos naturales con funciones similares y expresó como hormonas vegetales que se agruparon en función de la estructura química y o el efecto fisiológico. La siguiente es una lista de hormonas vegetales junto con su fecha de descubrimiento en un tejido vegetal: etileno, auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido abscísico, brasinoesteroides y jasmonatos. Auxinas y giberelinas. La auxina es una de las principales hormonas vitales sintetizadas por microorganismos y plantas. El ácido indol 3-acético se sintetiza predominantemente en los primordios de las hojas, en las hojas jóvenes durante el desarrollo de las semillas a partir de un triptófano. El transporte de auxina es una célula a otra, involucra tejidos vasculares, cambio y procambio, en células epidérmicas y se transporta a través del floema a las raíces.
La división celular en un cambio es estimulada por el ácido indol 3-acético junto con la citoquinina. El ácido indol 3-acético induce el agrandamiento celular, el crecimiento del tallo. Las giberelinas son un grupo de fitohormonas que son diterpenoides tetracíclicos y regulan diversas funciones en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los ácidos giberélicos se producen en el desarrollo de las semillas y tejidos jóvenes de brotes a partir del giberelaldehído 3-fosfato. El sitio de síntesis comienza en los cloroplastos y posteriormente involucra las membranas citoplasmáticas y se transporta a través de los tejidos vasculares. La germinación de las semillas inducida por la luz y el frío también es activada por el ácido giberélico durante la germinación. También estimula varias enzimas como la amilasa en la germinación de granos de cereales e induce la masculinidad en las flores dioicas. La aplicación externa de ácido giberélico induce la formación y el crecimiento de la fruta. Las citoquininas. Las citoquininas son una clase de hormonas vegetales que juegan un papel importante durante el ciclo celular y los mecanismos del desarrollo de las plantas, después del descubrimiento de Scott y Miller. Revelaron el papel de la auxina citoquinina en la morfogénesis de la planta bajo in vitro condiciones, que luego se han convertido en un componente necesario en los estudios de la planta. Estos son derivados de adenina con la estructura química de N66, derivados de purina sustituidos que se presentan como saetina y también como ribósidos y ribótidos. En las puntas de las raíces en las semillas en desarrollo, indican que hay dos tipos de actividades de citoquininas en las plantas. La actividad local, paracrina o autocrina, que regula la división celular, y la actividad de señalización, que controla los cambios funcionales en las largas distancias, y endocrina, que es desde la raíz hasta el brote. Etileno y ácido abscísico. El etileno se sintetiza a partir de la metionina en diversos tejidos en respuesta al estrés y participa en la respuesta triple: abscisión de las hojas, maduración de los frutos y senescencia en las plántulas. El etileno se difunde desde su sitio de síntesis, tejidos que experimentan senescencia o maduración, manteniendo el gancho apical en las plantas y estimula varias defensas contra el estrés biótico y abiótico. También afecta el crecimiento de las raíces y brotes, la diferenciación y la formación de raíces adventicias. El etileno también induce la feminidad de las flores dioicas, la apertura de las flores y la abscisión de hojas y frutos y la maduración de los frutos. Ácido abscísico. Fue nombrado anteriormente como abscisina, en función de su papel en la abscisión en las hojas. Es una hormona vegetal importante que se produce en respuesta al estrés abiótico para la adaptación de las plantas. El ácido abscísico se produce en respuesta a la sequía, estrés hídrico en hojas y raíces maduras a partir del gliceraldehído 3-fosfato, a través de isopentenil difosfato y carotenoides. Las etapas de desarrollo de las plantas, a saber, la latencia de las semillas, la maduración del embrión, el cierre del estoma y la senescencia, están reguladas por el ácido abscísico. Ácido jasmónico. Los jasmonates JA-metilhasmonato o jasmononoil isoleucina actúan como reguladores del crecimiento de las plantas y abundan en las plantas. Estos compuestos están involucrados en procesos reproductivos, senescencia, metabolismo secundario y respuestas de defensa, que son cruciales en el desarrollo y la supervivencia de las plantas. Desempeñan un papel fundamental durante la germinación de las semillas, el desarrollo de la floración de las plántulas, la senescencia, la inhibición del crecimiento y la maduración de los frutos, además de los procesos de desarrollo. Ácido jasmónico activa los mecanismos de defensa de la planta contra el ataque patogénico. El ácido salicílico es un ácido fenólico sintetizado natural bien conocido durante la defensa de las plantas y regula el crecimiento, la maduración y el desarrollo de las plantas.
al regular la acumulación de pigmentos, el mantenimiento de la estructura del cloroplastos, el cierre del estomatal y la actividad del rubisco. Ácido salicílico aumenta los niveles de producción de antioxidantes, chaperonas, proteínas de choque térmico y metabolismos secundarios. Brasinoesteroides. Esta es una familia de 40 hormonas esteroides vegetales de origen natural que desempeñan papeles importantes en diversos procesos fisiológicos, inducen una gran cantidad de respuestas celulares, a saber, expansión y alargamiento celular, fotomorfogénesis, alargamiento del tallo, crecimiento del tubo del polen, diferenciación de xilemas, epinasti de la hoja e inhibición de la raíz. Se activa la activación la activación de bomba de protones, la inducción de la biosíntesis de etileno, la regulación de la expansión genética relacionada con la fotosíntesis, las respuestas adaptivas al estrés ambiental, regula la arquitectura de la planta, la formación de estomas y la senescencia bajo diversas condiciones. Estrigolactonas. Pertenecen a la familia de los semioquímicos, moléculas biológicamente activadas que difunden información entre organismos individuales. Las estrigolactonas contienen tres anillos funcionales, andamio A, B y C. Muchas de las plantas terrestres, incluidas las plantas superiores y no vasculares, como musgos, plantas y otras plantas, sintetizan estrigolactonas que son estructuralmente diferentes. La fotosíntesis es un proceso controlado en varios pasos en la que la clorofila detiene la energía solar, los electrones se excitan y el dióxido de carbono se asimila para sintetizar carbohidratos y liberar oxígeno mediante la reducción de agua, nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato. El cloroplasto es conocido como la fábrica del mecanismo fotosintético, reacciones de luz y oscuridad. Sin embargo, estudios recientes han aclarado el papel de las mitocondrias en el mantenimiento eficiente del proceso. Como un proceso de producción de carbohidratos durante el día, los gránulos de almidón se acumulan en cloroplastos, cuyo exceso se distribuye continuamente como sacarosa, y los sumideros de los tejidos, o sea, hojas en desarrollo o raíces, meristemos, frutas y flores, a través del floema, que son incapaces de producir cantidades suficientes de asimilados. Por lo tanto, una secuencia coordinada de producción, asignación y utilización de asimilados es necesaria para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Papel de las hormonas vegetales en la fotosíntesis. Los cloroplastos contienen clorofila, que es el sitio de la fotosíntesis, y es uno de los órganos claves enredados en el crecimiento y desarrollo de las plantas. La clorofila se biosintetiza principalmente a partir de glutamato, que luego se convierte en ácido aminolebulínico y luego se convierte en protoclorofilida. Los niveles elevados de Cheldy son extremadamente fototóxicos, daño fotooxidativo en plántulas debido al aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, inducidas por Childe libre, dificulta la conversión de clorofila, regulando la fotosíntesis durante el desarrollo de las plantas. La desaceleración también está regulada por ácido giberélico y la inhibición de la señalización de ácido giberélico induce fotomorfogénesis parcial en la oscuridad. Los deltas son reguladores transcripcionales y una subfamilia que regulan negativamente la señalización de ácido giberélico y reprimen las respuestas medianas por ácido giberélico. Sin embargo, los enlaces completos en las redes de señalización fisiológica y molecular de estas hormonas es enorme y difícil de comprender el papel preciso de cada una de las hormonas en la regulación de la fotosíntesis durante el estrés. Las actividades antropogénicas han contribuido significativamente a tensiones adicionales en el ecosistema, que son responsables de la depreciación de la biodiversidad
Tanto el estrés abiótico como el biótico generan radicales libres, que son perjudiciales para la fisiología de la planta. Por lo tanto, el uso de hormonas para regular o mejorar el estrés es una mejor opción. En las secciones posteriores se han hecho esfuerzos para resaltar el papel de las hormonas en diferentes mecanismos de estrés. Fitohormonas y tolerancia al estrés abiótico frente a la fotosíntesis. El estrés abiótico produce fotooxidación debido a la reducción excesiva de cadena de transporte de electrones. Para resistir este mecanismo, las plantas convierten la absorción excesiva de energía de la luz en energía térmica, logrando así una tasa óptima de transporte de electrones. La, la regulación de los procesos fisiológicos de las plantas bajo estrés abiótico es mantenida por un osmolito vegetal, glicina betaína, al estabilizar el complejo y evita la degradación de lípidos, enzimas y durante el mantenimiento. Un Ericol sugiere que la concentración de glicina betaína influye en la producción de hormonas y enzimas sensibles al estrés endógenamente. Por lo tanto, la acumulación de glicina betaína se asocia con el mecanismo de señalización de ácido abscísico, etileno y ácido salicílico. Un Ericol sugiere que la concentración de glicina betaína influye en la producción de hormonas y enzimas sensibles al estrés endógenamente. Por lo tanto, la acumulación de glicina betaína se asocia en el mecanismo de señalización. Se han estudiado varias hormonas para inducir la expresión genética en las respuestas fotosintéticas, el complejo y la acumulación de clorofila durante el estrés abiótico, como metales pesados, salinidad y sequía, que se discute en detalle en las siguientes secciones. Metales pesados. Los metales bioactivos se clasifican en dos grupos según sus propiedades físico-químicas en metales redox, como son estos 4, y en metales no redox, como estos 5. El cadmio, un metal pesado altamente tóxico, retrasa la fotosíntesis al dificultar la síntesis de clorofila y el equilibrio hídrico, y también induce el cierre del estomatal. El cobre es uno de los metales bioactivos presentes en pequeñas cantidades en fungicidas, fertilizantes, pesticidas, aplicativo y los campos agrícolas, y los que presentan una seria amenaza en las plantas. Otros metales como el cromo, el aluminio, también tienen un impacto en los procesos fotosintéticos, los pigmentos fotosintéticos, clorofila y carotenoides, y el rendimiento cuántico disminuyeron en plántulas de rábano bajo estrés por cromo. La salinidad. La salinidad es una de las principales tensiones abióticas, que es una restricción agrícola que afecta el crecimiento, el desarrollo y la productividad de las plantas. La deposición de sales solubles en agua como cloruro de sodio, carbonato de sodio y cloruro de calcio da como resultado suelos salinos, lo que resulta en estrés osmótico, toxicidad iónica e interrupción en la absorción y translocación de minerales. La sequía. Este es un estado de la planta en el que disminuye la disponibilidad de agua, una condición desfavorable para el crecimiento y desarrollo de la planta, que se conoce como sequía. Es el estrés abiótico más severo que afecta actualmente a la agricultura debido a la escasez de lluvias y las condiciones de déficit hídrico. Descifrando el papel de las fitohormonas en la percepción de la fotosíntesis durante el estrés biótico. El tamaño de la agrupación de los intercambios metabólicos se modificó a medida de las respuestas de defensa de la planta se desencadenan durante las interacciones bióticas. Es probable que esto influya en el mecanismo fotosintético para satisfacer las necesidades de la célula vegetal. En este sentido, se han propuesto dos hipótesis. Primero, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, la tasa de fotosíntesis puede aumentar el suministro de carbonos esqueléticos y energía, reduciendo sus equivalentes para la defensa de la planta. En segundo lugar, una reducción de las actividades celulares desechables durante la respuesta. La resistencia produce compuestos relacionados con la defensa que producen las tasas fotosintéticas hasta la terminación de la progresión del patógeno. Varios mecanismos están involucrados en las interacciones planta-patógeno en diferentes modelos huésped-patógeno.
Interacción entre fitohormonas para facilitar la fotosíntesis bajo estrés. Muchas de las respuestas funcionales y fisiológicas de la planta a lo largo del ciclo de vida están reguladas por las hormonas vegetales o los reguladores de crecimiento de las plantas. Por lo tanto, para mantener el equilibrio entre los sistemas de crecimiento y defensa de las plantas, la interferencia entre las hormonas y las redes reguladoras es un desafío clave para los biólogos de plantas. Las hormonas vegetales actúan independientemente o mediante mecanismos de señalización que están interrelacionados. Cabe destacar que la diafonía sinérgica y antagonía de estas hormonas modula la biosíntesis de ciertas moléculas que son responsables de las células al estrés. Estudios tópicos sobre maquinaria fotosintética y hormonas vegetales han demostrado la interacción entre esta última y la homeostasis redox celular para regular la fotosíntesis en condiciones de estrés. Thompson y Cole sugieren que la sobreacumulación de aplicación externa de hormonas exhiben efectos completamente diferentes en fisiología de las plantas. Conclusión y perspectivas futuras. En la actualidad, los objetivos de la investigación son estudiar el papel de las hormonas vegetales como señales químicas de larga distancia bajo estrés y condiciones naturales, y la interacción y aplicación de las mismas. Es importante investigar las varias funciones de las fitohormonas en el contexto de las plantas y las tensiones ambientales en el futuro. Además, la simple comprensión de las hormonas y el papel de señalización de la diafonía de los niveles de célula, tejidos y órganos tiene que desarrollarse. Los estudios han revelado que el uso de rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas. Varios estudios son revisados por Wani, sugiriendo a la ingeniería de fitohormonas para la mejora, la tolerancia al estrés, abiótico y biótico, que proporcionan enfoques novedosos para una agricultura sostenible, con cambios ambientales variables en todo el mundo. Por lo tanto, el uso de las plantas moleculares y genéticos disponibles para aliviar la respuesta de estrés mediante la ingeniería de los genes que responden al estrés múltiple es de máxima prioridad para los biólogos moleculares. Opinión crítica del alumno. Según mi opinión, puedo decir que las hormonas vegetales no tienen efectos específicos, de modo que una misma fitohormona puede actuar sobre muchos procesos de la misma forma que, que sobre un proceso específico. Pueden actuar varias fitohormonas. Además, una hormona tiene diferentes efectos según el momento y el órgano en el cual actúa, y como los efectos de las distintas fitohormonas se sobreponen, la regulación que ejercen deben comprenderse desde la perspectiva de una interrelación entre los distintos grupos. Gracias.